creo que el cine histórico en Venezuela tiene un pasado muy largo y muy fructífero. No solo de los últimos años para acá, no solo de la ley de cine para acá, sino desde el cine mudo. Entre las películas primeras del cine venezolano hay películas ya históricas. Mira, mi primer largometraje fue histórico, mi segundo largometraje fue histórico, que es un término delicado y es un término cuidadoso, porque para mí todas las películas son históricas, sean contemporáneas o sean sobre el pasado, pero por ir directamente al grano del asunto, de repente tú te encuentras críticos que te dicen, no, es que se hace cine histórico porque están eludiendo la realidad. ¿Cómo que eludiendo la realidad? ¿Qué más real que nuestra historia? ¿Qué más interesante que saber cómo ha sido el proceso de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos? Es decir, para mí no hay una película más actual que Azú, por ejemplo, que habla de la esclavitud, que habla de la libertad, que habla de la lucha de un pueblo, del pueblo afrovenezolano, en unas condiciones que no están tan lejos. Parece mentira porque nuestra historia es muy corta. Entonces yo siento que es importante que exista un cine histórico. Creo sí que es importante que nuestro cine no solo mire a la historia como tal, es importante que nuestro cine mire a todos lados, pero sí siento que es fundamental que los venezolanos miremos hacia lo que ha sido nuestro proceso histórico como una manera de comprendernos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a hacer por nosotros Zamora como la que hizo Román, o nadie va a hacer por nosotros Manuelita como la que hizo Diego Risque. Es decir, o las hacemos nosotros o nadie nos las va a entregar. Dígale que yo me la llevé y que de paso soy desertor, que me harté de esta vida, que el capitán se cansó de tanta guerra. Que es algo que yo sí le pido al cine histórico venezolano, que es que cada vez mire, digamos, en recovecos más extraños. Yo he tratado de hacerlo, es decir, Jericó tiene que ver con la conquista, con un fraile español incluso. Azú como tiene que ver es con una esclava. Desnudo con naranjas tiene que ver con una pareja que huye de la guerra federal. Es decir, nuestra historia es muy extensa. Y ahí pienso yo también que empezar a rescatar con fuerza todo lo que son nuestros héroes civiles, que los hay muchos. A mí de alguna manera me gusta compartir el cine con personajes que de otra manera no tendrían una voz. Ese fraile español como Santiago en Jericó, para mí debía tener una voz, o la mudita, por cierto, de Desnudo con Naranja, o Capitán. Esos desertores que están hartos de un país en guerra, que están hartos de un país arrasado por la guerra federal, yo quería contarlo. Sin embargo, también creo que es importante acercarte a personajes importantes, a esos que sí tienen historia, los que sí están en los libros de historia. Y para mí fue muy emocionante poder, digamos, trabajar con la vida de Miranda, la vida de Bolívar, de Boves, porque no solo se trata de próceres, contemos de nuestros villanos también, hablemos de los malucos también, porque muchas veces nuestra visión de la historia es unilateral y muy sesgada a propósito. Y por ejemplo, un personaje como Boves para mí tiene unas connotaciones que vale la pena conocer y que me permiten entender mucho de la Venezuela de hoy en día a través de Boves. Eso es un poco lo que yo quise compartir con los espectadores. Muchacho, ¿tú crees que el mundo está interesado en conocer la historia? Claro, general. Miranda es de todas ellas tal vez la menos autoral y la más divulgativa. Y lo es intencionalmente. Yo lo digo sin ningún rubor, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero es que de repente ha debido ser una mirada más personal. No, no tenía por qué ser una mirada personal. El Estado está haciendo un esfuerzo para que se eche el cuento de Miranda en una película de miniserie. Bueno, vamos a tratarlo de hacer de la manera más clásica posible. Y entonces es una película que, por ejemplo, en televisión, además de que le fue muy bien en cine, la miniserie, tanto la miniserie como la película, han tenido una vida larguísima en la televisión. Y esas películas que tú ves acá, prende la televisión y en algún lado está. Siempre la están programando, entre otras cosas, porque ojalá la Villa pudiera hacer más películas para programar más películas de la Villa y que haya mucho más material hecho por nosotros en un momento donde la televisión está pasando por momentos muy difíciles. No hay vuelta atrás, no podemos rendirnos.
Nadie puede nada solo. Y a mí me alegra que esté ahí, a mí me alegra que esté Zamora de Román cuando la veo, o cuando pasan las películas de otros realizadores. Yo creo que eso es interesante porque te acerca a nuestra historia, incluso las visiones más autorales. Si hago mi trabajo bien, vamos a ser libres. Hoy en día no estamos haciendo en proporción más películas históricas que antes. Siempre se ha hecho. Lo que pasa es que hoy en día hacemos más películas, punto. Y al hacerse muchas más películas, ese interés que siempre hubo por la historia, pues mira, está presente ahí. Pero yo recuerdo que cuando yo comencé a ver cine venezolano, que era un estudiante de liceo, ahí habían películas venezolanas de corte histórico, además muy buenas. Recuerdo Cubagua, recuerdo País Portátil, basada en una novela de Adriano González León, una película de Danfeo Antonio Gerandi. Siempre hubo ese interés por hacer cine histórico. Hoy se ven más porque se han hecho más películas. En estos últimos 15 años hemos, digamos, llegado a cotas que antes no existían. En este octavo capítulo de Venezuela